Ahora sí, vamos a entrar a ver las patologías hepáticas y vamos a comenzar con las hepatitis. Dentro de las hepatitis tenemos diferentes etiologías que la pueden producir, las más frecuentes la viral, pero también pueden ser producidas por algunos fármacos, como es la hepatitis tóxica o isquémica, como complicación de las colestasis, de las obstrucciones. Una derivación de esa obstrucción puede llevar a producir la inflamación del hígado y aparecer la hepatitis por el efecto del consumo de alcohol. Y después tenemos etiologías muy poco frecuentes, como por ejemplo la hepatitis autoinmune, que son las que nosotros vamos a ver en esta unidad. Vamos a comenzar con las hepatitis más frecuentes a nivel clínico, que son las de origen viral. Las hepatitis virales comienzan con síntomas inespecíficos, como cualquier proceso infeccioso, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, pero además vamos a sospechar de un proceso a nivel hepático cuando el paciente presenta ictericia, pueden presentar vómitos, y a nivel del laboratorio general, podemos decir que estas hepatitis virales, los virus como van a producir lesión del hepatocito, van a transcurrir con elevación de las transaminasas. Generalmente esa elevación es 10 veces el valor de referencia, y todas las hepatitis virales van a comenzar como un proceso agudo, y algunas de ellas pueden evolucionar hacia la cronicidad. ¿Qué características tienen los virus que producen las hepatitis? El virus de la hepatitis A, el 70% de los pacientes presentan ictericia, o sea que la mayoría de los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, al tener ictericia se van a dar cuenta y van a ir al médico y obviamente van a presentar elevaciones de la bilirrubina. Ahora, las ictericias por virus B, el 50% de los pacientes presentan sintomatología clínica específica como ictericia y vómitos. El otro 50% no. Entonces, ahí está la diferencia de estos virus. Y por último, el virus de la hepatitis C, solo el 30% de los pacientes presentan manifestaciones clínicas compatibles o que hacen sospechosas con las hepatitis, con una hepatitis viral. Entonces, no todos los pacientes van a tener el síntoma de la ictericia. En los pacientes con hepatitis B, la mitad de los pacientes con hepatitis B y aproximadamente el 70% de los pacientes con hepatitis C van a cursar con fiebre, con fatiga, con arrangia, y que se puede confundir con algún proceso viral, como por ejemplo una gripe leve, y que puede pasar desapercibida en el paciente. Además, pueden presentar lo que el paciente puede manifestar: la coluria, orinas más oscuras, y las heces blanquecinas. Lo más importante es, primero el médico le va a hacer, obviamente, el interrogatorio al paciente, y para ver si la hepatitis puede ser de origen viral. Y después nosotros a nivel del laboratorio, aparte de hacer el hepatograma para evidenciar si hay una lesión o no en el hígado, vamos a tener que hacer la serología para determinar cuál es el origen, si es una hepatitis A, una hepatitis B o una hepatitis C. Entonces vamos a empezar a ver primero la hepatitis por virus A. Es una hepatitis benigna. Tiene un periodo de incubación muy variable, que es de 14 a 45 días. La transmisión es fecal-oral, es mucho más frecuente en los niños. Los niños, cuando tienen esta sintomatología de posible hepatitis, lo primero que se sospecha es una hepatitis a virus A. El virus es ARN, no tiene envoltura y no atraviesa placenta. ¿Cómo vamos a detectar, o cómo es la serología de una hepatitis a virus A? Como dijimos, tiene un periodo de incubación que es asintomático y que puede variar de un paciente a otro, y ese periodo puede ir desde 15 a 45 días, puede durar. Durante ese periodo de incubación,
No hay síntomas, por lo tanto el paciente todavía no sabe que está infectado. Lo único que se puede detectar en este periodo es que empieza a circular antígenos del virus de la hepatitis A en la sangre del paciente. Pero como es asintomático, a veces no se lo puedes detectar, salvo que haya un paciente ya diagnosticado en contacto directo con el paciente y que haya tenido un posible contagio. Pero durante este primer periodo de incubación no hay sintomatología, lo único que se puede detectar es el antígeno del virus circulando. Ahora, pasado este periodo de incubación, va a empezar a actuar el sistema inmune y van a empezar a liberarse o van a empezar a aparecer los anticuerpos. Los primeros anticuerpos que van a aparecer son la IgM antivirus A. Y cuando empiezan a aparecer los anticuerpos de tipo IgM anti-A, empiezan a actuar, el virus empieza a disminuir su expresión antigénica en sangre y es acá donde empieza la sintomatología. Este periodo con sintomatología va a transcurrir además con elevación de las transaminasas, como es un proceso agudo, vamos a tener la alanina aminotransferasa más elevada que la aspartato aminotransferasa, vamos a tener bilirrubina aumentada con las dos fracciones elevadas y según la zona del hígado que esté afectada, si llega a haber una inflamación que afecte a los conductos intrahepáticos, puede llegar a haber una ligera aumento de la fosfatasa alcalina y la gamma-GT. Si no, se van a encontrar estas enzimas normales. Y la LDH también va a estar aumentada. A nivel serológico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Detectando la presencia de inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A. Este periodo sintomático dura aproximadamente 14 días y durante este periodo el antígeno del virus comienza a desaparecer. Cuando desaparece, se alcanza el valor máximo de la inmunoglobulina M y acá cuando se alcanza el valor máximo es porque ya empieza a aparecer la otra inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G, y a medida que aumenta la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M se disminuye sus niveles. Aproximadamente este periodo de inmunidad entre que aumentan los niveles de IgG y disminuye la IgM dura aproximadamente entre 3 y 6 meses, en donde a partir de los 6 meses ya la enfermedad se resuelve y nos queda la inmunidad de memoria con la presencia de inmunoglobulina G contra el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A produce solo patología aguda, no evoluciona a fase crónica. Por lo tanto, es una hepatitis que va a aparecer en el paciente, se va a resolver y el hígado recupera su funcionalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el laboratorio? Aparte de todo lo que es el hepatograma con el dosaje de las enzimas y de la bilirrubina, para detectar o para diagnosticar hepatitis por virus A, lo que se solicita es la inmunoglobulina de tipo M antihepatitis A, antivirus, perdón, de la hepatitis A. Entonces, esto nos va a dar idea que el paciente está en un proceso agudo, desarrollando la infección. Cuando empezamos a detectar la inmunoglobulina G, esto ya quiere decir que el paciente ya ha adquirido inmunidad y la enfermedad se ha resuelto. Este es el virus más benigno, pero después tenemos la hepatitis por virus B, en donde, ya sabemos, este virus tiene una transmisión, tipo de transmisión diferente a través de relaciones sexuales, a través de, por la sangre, también atraviesa placenta, puede haber transmisión vertical, madre-hijo, y vamos a repasar un poquito cómo es el virus. El virus es un
virus ADNA, el cual está envuelto en una nucleocápside formada por antígenos que se denominan antígenos core. A su vez, esta nucleocápside está recubierta por una envoltura formada por los antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. Y entre estas dos entre la nucleocápside y la envoltura más externa, estas dos se encuentran unidas por un tercer antígeno, que es el antígeno E del virus de la hepatitis B. Esto es muy importante recordarlo porque es lo que nos va a permitir después interpretar la serología. ¿Qué pasa con un paciente que desarrolla o se infecta, con el virus de la hepatitis B? El virus de la hepatitis B puede producir una hepatitis aguda, pero en otros pacientes puede evolucionar y volverse crónica. Entonces, en primera instancia, vamos a ver cómo es la hepatitis aguda. En el momento de que el paciente se infecta, hay un periodo de ventana de que puede durar entre 4 a 12 semanas, en donde el paciente no tiene síntomas, no hay ningún marcador serológico, no hay alteración del hepatograma, no hay absolutamente nada a nivel clínico que permita detectar que el paciente está infectado. Pasado este periodo, entre 1 y 2 semanas después, va a empezar a aparecer circulando en la sangre del paciente el primer antígeno viral, que es el antígeno de superficie. Este antígeno es el primero que va a aparecer, pero que empieza a circular, se va elevando, pero aún el paciente no tiene síntomas. Y después que se empieza a elevar el antígeno de superficie, va a empezar a circular el segundo antígeno, que es el antígeno E. El antígeno core no aparece en circulación porque el antígeno core queda en el hepatocito. Los dos antígenos que sí salen a circulación y que nosotros podemos detectar es el antígeno de superficie y el antígeno E. Y el que más se expresa a nivel de sangre es el antígeno de superficie, por eso es el que usamos para el diagnóstico. Cuando comienza a actuar el sistema inmune, van a empezar a aparecer los primeros anticuerpos. ¿Cuál es el primer anticuerpo que aparece? El primer anticuerpo es IgM contra el antígeno core, que está retenido en el hepatocito, pero a nivel circulante es la primera inmunoglobulina que va a aparecer. La IgM anticore. Cuando empieza a aparecer la IgM anticore, comienzan los síntomas. Y a medida que empieza a aumentar los niveles de la IgM anticore, los niveles circulantes del antígeno de superficie y del antígeno E comienzan a disminuir. Los síntomas van a durar entre 2 semanas a 3 meses y se van a mantener hasta que los antígenos de superficie y el antígeno E, se mantengan circulando. Cuando los antígenos desaparecen, los síntomas también van a desaparecer. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener que presencia del antígeno de superficie, presencia del antígeno E, presencia de IgM anticore y además toda la sintomatología típica de una hepatitis en la mitad de los pacientes, y además cuando nosotros realizamos el hepatograma vamos a tener la bilirrubina aumentada, las transaminasas aumentadas, de nuevo como es un proceso agudo va a estar la alanina aminotransferasa más elevada, y la fosfatas alcalina y la gamma GT pueden llegar o no a estar elevadas, dependiendo de si están lesionados los conductos intrahepáticos. En segunda instancia, va a empezar a aparecer, después de la inmunoglobulina M anticore, va a empezar a aparecer
La inmunoglobulina anti-antígeno E. El antígeno E es importante, y no se los dije antes, porque la presencia del antígeno E, la información que nos da, es replicación activa del virus. Si está presente en plasma, es porque el virus está replicando. Cuando el antígeno E desaparece, comienzan a aparecer los anticuerpos, y si el antígeno E desaparece y aparecen los anticuerpos, quiere decir que el virus ya no replica más. Por lo tanto, la patología se está resolviendo. Estos anticuerpos anti-E se van a elevar y se van a mantener de memoria, y la inmunoglobulina M, anticore, va a empezar a disminuir, va a empezar a aparecer, a medida que disminuye la IgM, va a empezar a aparecer la IgG, anticore. Y al último de todos, después de los 6 meses, y cuando ya se está resolviendo la enfermedad, va a aparecer el último anticuerpo, que son los anticuerpos anti-antígeno de superficie. Entonces, si desaparecen los antígenos, aparece la inmunoglobulina G anticore y aparecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie, podemos decir que la hepatitis se ha resuelto, se ha manifestado de forma aguda, y el paciente ha eliminado el virus. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio cuando sospechamos de una infección, de una hepatitis aguda, una prima infección? Lo que vamos a hacer es el hepatograma, y además, para evidenciar que el origen es por el virus de la hepatitis B, lo que se hace es la cuantificación o la detección en forma cualitativa, si está presente o no, el antígeno de superficie y la inmunoglobulina M anticore. Se hacen los dos, porque la inmunoglobulina M anticore comienza a aparecer después de que se manifiestan los síntomas en el paciente. Entonces, se hacen las dos determinaciones. Cualquiera de las dos que nos dé positiva, el antígeno de superficie o la inmunoglobulina M anticore, ya permite hacer el diagnóstico de una hepatitis B aguda, ¿no? Una hepatitis viral por virus de la hepatitis B. Esto es en un proceso agudo, pero hay algunos pacientes que no se resuelve el cuadro y que evolucionan hacia una hepatitis B crónica. ¿Cuál es la diferencia? Van a empezar igual que en el proceso agudo, va a aparecer el antígeno de superficie en primera instancia, va a aparecer el antígeno E, van a aparecer los síntomas, va a aparecer la inmunoglobulina M anticore. Después esta va a ir disminuyendo, va a ir apareciendo la inmunoglobulina G anticore, pero para evidenciar que el paciente está evolucionando a la cronicidad, lo que vamos a hacer es detectar principalmente el antígeno de superficie y el antígeno E. Porque si estos antígenos no desaparecen y se mantienen circulando por más de 6 meses en el paciente, en el plasma del paciente, entonces ya podemos decir que esa hepatitis pasó de ser aguda a crónica. En la aguda, a los 6 meses, ya no tenemos antígenos, no tenemos que tener antígenos. Si se mantienen por más de 6 meses el antígeno de superficie y el circulante, quiere decir, si hay antígeno E, el virus sigue replicando, por lo tanto, no ha sido contenido. Entonces, ¿qué vamos a usar para el diagnóstico? ¿Cuál es la utilidad de estos marcadores? En el antígeno de superficie y la inmunoglobulina M anticore, siempre como marcadores de infección aguda. El antígeno E me indica replicación activa del virus. Por lo tanto, todavía no ha sido contenido. El antígeno E, si desaparece entre los 3 y 6 meses,
la hepatitis ha sido o se ha manifestado de forma aguda. Si el antígeno E junto con el de superficie se mantienen más de 6 meses, entonces ya estamos ante un paciente crónico. Los anticuerpos anti-E, ¿para qué los vamos a detectar? Para evidenciar que el virus no continúa replicando. Desaparición del antígeno E y aparición de los anticuerpos contra el antígeno E, el virus podemos decir que no continúa replicando y eso lo vamos a ver en un proceso agudo. Y por último, vamos a cuantificar la inmunoglobulina G anticore para evidenciar una infección pasado crónica porque queda de memoria, y también los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que también me indican una remisión de la enfermedad, una infección pasada o un paciente vacunado. Entonces, ¿cómo evoluciona la hepatitis B? Naturalmente vamos a tener que se manifiesta o se inicia con una infección aguda. Entre el 5 y 10% de los adultos que desarrollan hepatitis B aguda pueden evolucionar a la cronicidad. No la resuelven, se convierten en crónicos. Ahora, es mucho más peligroso en niños, porque en el 50% de los niños pueden evolucionar a una hepatitis crónica, y mucho más peligrosa cuando hay transmisión vertical. De ahí la importancia de la detección del antígeno de superficie en toda embarazada, porque si hay un recién nacido que se infecta de la mamá, tiene un 90% de que esa hepatitis evolucione a una hepatitis crónica con el daño hepático que puede llegar a producirse en un recién nacido. Entonces, de ahí la importancia en la actualidad de hacer la detección obligatoria en toda mamá embarazada. De esos pacientes que evolucionan a la cronicidad, pueden mantenerse estables o pueden ir a un daño hepático progresivo, que el porcentaje puede variar, y ese daño hepático puede derivar a la cirrosis o puede derivar al hepatocarcinoma, que obviamente ante la cirrosis o el hepatocarcinoma hay una probabilidad o una disminución de vida del paciente bastante importante. Entonces, la detección temprana y el tratamiento es lo que tenemos que hacer en la clínica para evitar que el paciente, un paciente crónico sobre todo, evolucione progresivamente o a una cirrosis o a un hepatocarcinoma. Y acá yo les puse un cuadrito de resumen, qué es lo que vamos a ver en cada tipo de infección por hepatitis B. En la infección aguda, ya dijimos, antígeno de superficie positivo y antígeno M anticore positivo. También aparece el antígeno E. Si está resuelta, los antígenos nos dan negativos, aparecen los anticuerpos antiantígeno de superficie y la IgG anticore. En la vacuna nos va a dar solamente positivo los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Por eso, para poder diferenciar si el paciente está vacunado o ha tenido antes hepatitis, no solo hay que detectar los anticuerpos contra el antígeno de superficie, sino que tenemos que agregar mínimamente la IgG anticore. Si las dos nos dan positivas, es una infección resuelta. Si solo nos da los anticuerpos contra el antígeno de superficie, es un paciente vacunado. Ahora, los pacientes que evolucionan hacia la cronicidad, podemos tener tres tipos. Pacientes crónicos con replicación viral, pacientes crónicos sin replicación, y lo que se conoce como portador sano. Son pacientes que en una primera han desarrollado una infección aguda y que evolucionan a la cronicidad. Todos estos pacientes mantienen el antígeno de superficie positivo, mantienen circulando por más de
3 meses. Y esos pacientes que evolucionan a la cronicidad pueden ser portador sano. ¿Qué quiere decir ser portador sano? Tienen el antígeno de superficie por más de 6 meses, pero no aparecen los anticuerpos, pueden llegar a tener el antígeno E y no hay virus. Si nosotros queremos detectar o detectamos el virus circulante, la carga viral, no está presente o está en muy baja proporción. Son pacientes que mantienen los antígenos positivos, pero que no desarrollan la enfermedad, no tienen sintomatología. Nosotros hacemos el hepatograma y todos los valores de las enzimas y de la bilirrubina son normales. Pero se lo llama portador sano porque mantiene el virus y hay que controlarlo porque en algún momento podría llegar a desarrollar a que el virus replique mucho más rápido y desarrollar la patología, la enfermedad. Y cuando desarrollan la enfermedad podemos tener dos tipos de pacientes. Los pacientes crónicos con replicación, que nos dan los antígenos positivos, tienen la IgG anticorp, puede dar positiva o no, y tienen el virus circulando. Y cuando el virus empieza a replicar, los pacientes van a tener la sintomatología, vamos a ver la ictericia, vamos a ver la elevación de las transaminasas. Pero como ya es un proceso crónico, que vamos a ver que en estos pacientes la transaminasa que está más aumentada es la aspartato aminotransferasa. Estos pacientes con replicación pueden cursar con periodos sin replicación, en donde los antígenos se mantienen circulantes, la IgG anticorp está positiva, pero no hay virus en circulación. Y son pacientes que no van a tener sintomatología y van a tener los valores del laboratorio normales. Entonces, los pacientes crónicos pueden ser portadores sanos que en algún momento pueden desarrollar de nuevo, el virus comienza a replicar y tener la sintomatología, o pueden ser pacientes crónicos que cursan con periodos de replicación y periodos de sin replicación. O sea, van como periodos con manifestaciones clínicas, replica el virus, se alteran todos los valores del laboratorio, eso disminuye, se resuelve y vuelven a un estado sin replicación durante un tiempo y de nuevo hacen la sintomatología clínica con la alteración de los parámetros del laboratorio. Que el virus se esté replicando más o menos en los pacientes crónicos es lo que va llevando a la larga a que haya ese daño a nivel de los hepatocitos y que pueda el paciente evolucionar finalmente a una cirrosis o por la presencia del virus llevar a un hepatocarcinoma. Por eso es el seguimiento que debemos hacer y este es el panel serológico que nosotros vamos a utilizar para hacer el seguimiento de los pacientes. Todos los pacientes que desarrollan una hepatitis A aguda hay que hacer el control y el seguimiento durante años para no ver si evolucionan a la cronicidad o si son un portador sano. El otro virus es el virus de la hepatitis C. Este virus de la hepatitis C es ARNA también, igual que el virus de la hepatitis B. Su forma de transmisión es semejante a la del virus de la hepatitis B, exposición a sangre, también tiene transmisión vertical madre a hijo, también por transmisión o fluidos contaminados. Y el virus de la hepatitis C es un poco más complicado que el virus de la hepatitis B. Tiene un periodo de incubación muy variable, que puede ir de 2 hasta 26 semanas. Y la infección por virus de la hepatitis C siempre se manifiesta en forma aguda. Ahora,
Clínicamente, a veces es muy difícil de detectar, porque los pacientes no llegan a tener una sintomatología clínica tan evidente. Ya vimos que solo un 30% de los pacientes tienen ictericia, tiene vómitos. El resto va a tener fiebre, va a tener letargia y el paciente puede creer que tiene una infección viral común y no ser una hepatitis. Entonces es muy difícil de detectar. Y además, otra característica que tiene este virus es que el 20% de los pacientes que se infectan con el virus de la hepatitis C desarrollan un proceso agudo. El 80% va a evolucionar a un proceso crónico. Entonces es un virus más complicado a nivel de la clínica. Esta progresión de aguda a crónica se puede dar en forma más lenta, y que generalmente esta progresión de aguda a crónica es más lenta en los pacientes jóvenes y en las mujeres. Mientras que en los pacientes masculinos o en pacientes que tienen consumo de alcohol o que tienen otras infecciones como pacientes con HIV, pacientes con una infección previa de hepatitis B, obviamente tienen una patología de base que hace que la progresión a la cronicidad sea mucho más rápida. ¿Cuál es la complicación? Este 80% de pacientes que evolucionan a la cronicidad, el 20% puede ir o evolucionar hacia la cirrosis, que se puede descompensar, puede evolucionar a un hepatocarcinoma o puede ir progresando lentamente, pero eso va complicando, obviamente, la funcionalidad hepática y va disminuyendo la probabilidad de vida del paciente. Entonces, la complicación del virus de la hepatitis C es que produce una hepatitis de tipo crónica en la mayoría de los pacientes. ¿Qué vamos a ver? Cuando el paciente se infecta con este virus, también vamos a tener un periodo de ventana en donde el paciente no tiene síntomas y pasado ese periodo de ventana, que es aproximadamente un mes, vamos a empezar a ver que lo único que se puede detectar es el RNA del virus circulando en sangre. Cuando comienza a circular el virus, vamos a tener que aparece la sintomatología y vamos a tener las alteraciones bioquímicas. Se van a elevar las transaminasas, va a haber aumento de la bilirrubina. Como todos los pacientes comienzan con un cuadro agudo, vamos a tener que, dentro de las transaminasas, la alanina aminotransferasa es la que está más aumentada. Y cuando empiezan a aparecer los anticuerpos, la sintomatología va disminuyendo, las alteraciones a nivel de las determinaciones bioquímicas van disminuyendo, o sea, las transaminasas comienzan a disminuir, la bilirrubina también comienza a disminuir, las transaminasas comienzan ya a acercarse al valor normal y el RNA viral circulante comienza también a disminuir y a desaparecer. Desaparece el ARN, disminuyen los síntomas, desaparecen, los valores de laboratorio se normalizan y me quedan los anticuerpos antivirus de la hepatitis C circulante. Acá podemos decir que la enfermedad se resolvió y el paciente se mantiene estable. Esto ocurre solamente en el 20% de los pacientes. En el 80% restante vamos a tener que también, vamos a tener en una primera instancia lo mismo que vemos en la aguda. Van a elevarse las transaminasas, va a estar más aumentada la alanina aminotransferasa más que la aspartato aminotransferasa,
va a haber virus circulante, va a aparecer la sintomatología clínica. Pero ¿qué va a pasar? Que en el 80% de los pacientes, a pesar de que empiezan a aparecer los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, el RNA circulante no desaparece. Y si bien los valores de laboratorio tienden a normalizarse, nunca alcanzan los valores normales, nunca vuelven a la normalidad. Y se van a encontrar siempre por arriba de los valores de referencia, principalmente las transaminasas, que pueden ir oscilando, pueden subir, pueden bajar, pero siempre por arriba del valor de referencia. Los anticuerpos están y el virus, el RNA viral en sangre circulante se va a mantener por más de 6 meses y se mantiene por años. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a permitir a nivel del laboratorio evidenciar que el paciente con una infección por hepatitis C evoluciona hacia lo crónico, que los valores del laboratorio no normalizan nunca y que el RNA viral se mantiene circulando en la sangre. ¿Cómo vamos a hacer para detectar? En la actualidad nosotros tenemos para detectar anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C. No podemos diferenciar IgM ni IgG. Lo que sí podemos diferenciar son anticuerpos contra diferentes antígenos del virus. Y así tenemos diferentes ensayos, los de primera generación, los de segunda y los últimos que son los de tercera generación, en donde detectan diferentes antígenos y los ELISA de tercera generación permiten detectar anticuerpos contra el RNA polimerasa. Entonces, estos son los últimos y los que tenemos en la actualidad, los de tercera generación. Lo que se hace es detectar presencia de anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C. Y también se pueden hacer ensayos moleculares si podemos y tenemos a nivel del laboratorio cuantificar el RNA viral a través de una PCR transcriptasa inversa o reversa, que se puede hacer de forma cualitativa, o sea, evidenciar si el RNA está presente o no, o podemos hacerla de forma cuantitativa, o sea, midiendo la carga viral. La presencia del RNA por más de 6 meses ya podemos evidenciar que el paciente, ya tenemos un paciente que está desarrollando una hepatitis C crónica. En la actualidad hay un nuevo ensayo que es detectar antígenos contra el virus de la hepatitis C, pero si bien está desarrollado no se lo usa en la práctica clínica porque ¿qué se ha visto? ¿Qué dificultad tiene este ensayo que está? Pero las dificultades es que la mayoría de los pacientes durante la fase aguda de la infección tienen niveles de antígenos muy bajos. Entonces, este test que se ha desarrollado en algunos pacientes que están infectados no detectan porque los niveles del antígeno son muy bajitos. Entonces, tenemos falsos negativos. Por lo tanto, en la actualidad se sigue recomendando hacer la detección de los anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C y si podemos detectar el RNA viral a través de la PCR transcriptasa reversa. Y por último, el último virus que vamos a ver es el virus de la hepatitis D. Este virus de la hepatitis D es un virus incompleto, tiene un RNA, pero él para poder replicarse y poder infectar necesita de la cápside del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, se considera al virus de la hepatitis B un virus satélite, que solamente va a poder infectar si el paciente ya está infectado o ya tiene una infección al virus de la hepatitis B. Necesita ese antígeno de superficie que el virus de la hepatitis B lo tiene,
para poder volverse infectivo. Las vías de transmisión son semejantes a las del virus de la hepatitis B, excepto la transmisión de madre a hijo. Casi no hay casos, por lo tanto se la descarta. Entonces, el virus de la hepatitis B, ¿cuál es la importancia a nivel de la clínica? Que pueda ser contraído por un paciente que ya está desarrollando una hepatitis B. Por lo tanto, tendríamos dos virus produciendo un proceso infeccioso a nivel del hepatocito. El virus de la hepatitis B lo puede contraer un paciente que está desarrollando una hepatitis B aguda. Y en ese proceso hablamos de coinfección. Entonces, ¿qué vamos a tener? Obviamente, un proceso inflamatorio mucho más exacerbado. Entonces, tenemos un paciente en donde las lesiones a nivel del hepatocito son mucho más importantes, porque tenemos los dos virus que están lesionando al hígado. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Vamos a ver que el paciente tiene antígeno de superficie positivo, tiene IgM anticorp positiva, y para evidenciar la coinfección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cuantificar o detectar la presencia de inmunoglobulina antivirus de la hepatitis D, el tipo de IgM. Al aparecer los marcadores serológicos de una infección aguda de hepatitis B más la IgM positiva para el virus de la hepatitis D, entonces estamos ante una coinfección. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Sacar al paciente, que el paciente resuelva el virus, la infección por hepatitis B. Eliminado el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis D desaparece también. Ahora, ¿qué es lo más complicado? Que se contraiga la infección un paciente que está desarrollando una hepatitis B crónica, y es lo que se conoce como sobreinfección. Entonces, ¿cuál es la complicación? Que tenemos un virus de la hepatitis B que está ahí replicando, va produciendo lesión en forma lenta y progresiva al hígado, y además ahora tenemos un nuevo virus que también va a producir lesión en el hepatocito. Entonces la complicación es que se pueda manifestar una falla hepática grave en el paciente. Y acá, cuando hay una sobreinfección, que es cuando un paciente con hepatitis B crónica se infecta con el virus de la hepatitis B, decimos que hay una sobreinfección, hay una probabilidad mucho mayor de que el paciente evolucione a una cirrosis. El 70-80% de los pacientes con hepatitis B y que tienen una sobreinfección con virus D pueden evolucionar a una hepatitis crónica evolucionar a una falla crónica y llevar a la cirrosis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que en estos pacientes vamos a tener la serología de un paciente con hepatitis B crónica. Antígeno de superficie y antígeno E positivo circulando en sangre por más de 6 meses. ¿Y qué se va a adicionar? Se va a adicionar que si hay sobreinfección va a aparecer la inmunoglobulina M antivirus D. Entonces, al paciente con hepatitis B no solo hay que hacerle la serología para controlar si evoluciona o no a la cronicidad, si esa infección primaria se ha resuelto y solo ha sido una infección aguda, o si está evolucionando la cronicidad, si es un portador sano, si el virus replica, si el virus no replica. Además, hay que controlar también la serología por posible sobreinfección con virus de la hepatitis D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, además de toda la serología del virus de la hepatitis B, le vamos a adicionar la detección de inmunoglobulina M anti-D para controlar si ese paciente no tiene una sobreinfección.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros a nivel del laboratorio cuando se sospecha una hepatitis viral? En general, el diagnóstico se va a hacer en el proceso agudo. Entonces, el médico nos va a solicitar el hepatograma. Lo más importante del hepatograma, ya dijimos, bilirrubina, que va a estar elevada con aumento de sus dos fracciones. Las transaminasas, que como el diagnóstico lo hacemos a nivel, en el cuadro agudo, va a estar más aumentada la alaninoaminotransferasa que el aspartato, que es lo característico de un proceso viral agudo, y las fosfatas alcalinas y la gamma-GT van a estar normales o ligeramente aumentadas. ¿Y qué le vamos a asociar? Le vamos a asociar la serología. ¿Cuáles son las serologías de rutina que hacemos en cualquier laboratorio con sospecha de hepatitis viral? Vamos a hacer serología para hepatitis A, para hepatitis B y para hepatitis C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inmunoglobulina M, anti-A. Vamos a hacer antígeno de superficie del virus de la hepatitis B e inmunoglobulina M antiCOR. Las dos para el diagnóstico del virus de la hepatitis B. Y vamos a hacer anticuerpos anti-hepatitis C. Entonces, con esta serología nosotros podemos ya hacer el diagnóstico de cuál es el agente etiológico que ha producido la hepatitis viral. Y si es una hepatitis B y una hepatitis C, siempre hacer el seguimiento del paciente para evidenciar si evoluciona o no hacia una hepatitis crónica. El otro tipo de hepatitis, la otra etiología, es la que producen los fármacos. Los fármacos, como ustedes habrán estudiado en farmacología, algunos tienen, sus reacciones adversas y algunos pueden producir lesión hepática. Estos fármacos que producen lesión a nivel del hígado van a producir una hepatitis que se denomina hepatitis tóxica o isquémica. La característica de que estos fármacos, cuando la lesionan al hígado, producen una lesión muy aguda y muy abrupta. Entonces, el paciente, cuando nosotros le hacemos la determinación de las transaminasas, se encuentran muy elevadas. Se encuentran por arriba de 1000 veces su valor de referencia. Entonces podemos encontrar valores de transaminasas de 3000, 2000 unidades internacionales por litro. Ahora, ¿cómo se elevan en la hepatitis tóxica las transaminasas? Como el fármaco, la lesión que produce, lo va a producir desde el interior del hepatocito. Los virus producen una lesión que primero altera la permeabilidad de la membrana y después el interior del hepatocito. Los fármacos lo producen desde el interior. Entonces, esta lesión que se produce afecta tanto a la membrana como a las organelas. Por lo tanto, en una hepatitis tóxica, ¿qué vamos a tener? Que al haber lesión a nivel de las organelas, se va a liberar la aspartato aminotransferasa mitocondrial, y que ya vimos que tiene una vida media más elevada. Por lo tanto, en este tipo de hepatitis, por el mecanismo que se produce, vamos a tener que las transaminasas están elevadas y la aspartato aminotransferasa es la que más está elevada. Ante la aparición también hay aumento de bilirrubina, puede aparecer ictericia, aparece la sintomatología más inespecífica. Inmediatamente que aparecen los síntomas, obviamente el tratamiento es cortar la medicación. Y la LDH también va a estar aumentada porque son marcadores de necrosis a nivel del hepatocito. Pero esta es básicamente la diferencia a nivel de lo que es el laboratorio general, que la hepatitis producida por los fármacos, la aspartato aminotransferasa está más elevada que la alanina aminotransferasa, y que las transaminasas se elevan muchísimo, se elevan muy alto.
La otra etiología es la que produce el alcohol. El alcohol puede producir daño agudo o daño crónico. El daño agudo es menos frecuente. Generalmente el daño que va a ir produciendo a nivel del hígado es el daño crónico. Pero en algunos pacientes, en donde a veces se produce la intoxicación alcohólica, puede llevar a originar la aparición de una hepatitis aguda. ¿Qué vamos a ver en la hepatitis producida por el alcohol? Lo que va produciendo el alcohol en los pacientes que tienen un consumo crónico, obviamente, es que hay un déficit de vitamina B6. La vitamina en general tiene un déficit de vitaminas, de todas las vitaminas, pero al disminuir la vitamina B6, ¿qué sucede? Que la vitamina B6 es requerida para sintetizar la alanina aminotransferasa. Entonces, ¿qué va produciendo el alcohol? Que a nivel de los hepatocitos, la alanina aminotransferasa esté expresada en menor cantidad que en un paciente sano. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión por el alcohol y aparece la hepatitis, vamos a tener aumento de las transaminasas, que no se elevan tanto como en la hepatitis que producen los fármacos, pero también vamos a tener un aumento de las dos enzimas, pero la aspartato aminotransferasa es la que va a estar más elevada. Y en general, como la alanina aminotransferasa está disminuida su síntesis, cuando nosotros hacemos la relación entre aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, esa relación nos da mayor a 2. Esto es el efecto que produce el alcohol. Disminución en una de las transaminasas. Y también la hepatitis alcohólica se manifiesta con un aumento de la gamma GT por sobre la fosfatasa alcalina. Esto es otra característica que nos permitiría ir orientándonos. Si bien el proceso agudo no es frecuente, el daño crónico es lo más frecuente con la aparición del famoso hígado graso o la esteatosis. Los pacientes que van desarrollando hígado graso generalmente no saben, porque clínicamente no hay manifestaciones clínicas que lo evidencien. El alcohol es una de las etiologías que puede producir la esteatosis hepática o el hígado graso. No es la única, también tenemos que son factores asociados la diabetes, la hipertensión, los pacientes con hiperlipemia, los pacientes con síndrome metabólico. Pero la complicación en un paciente alcohólico crónico es el desarrollo de la esteatosis hepática. Tenemos el hígado graso, en donde los hepatocitos van siendo reemplazados. Entonces, también, cuando el paciente tiene esteatosis alcohólica o está desarrollando esteatosis hepática, sea por el alcohol o cualquier otra etiología, lo que nos puede hacer sospechar en el laboratorio es que hay un aumento de la gamma GT sin sintomatología, y que empieza a haber una ligera elevación de las transaminasas y que cuando hacemos la relación, la aspartato aminotransferasa está más elevada que la alanina aminotransferasa. Eso nos puede orientar hacia una estatosis hepática de origen alcohólico. Complicación que pueden evolucionar a la cirrosis. Y por último, vamos a ver las hepatitis de origen autoinmune, que son raras. Son bastante raras. Generalmente se pueden desarrollar una hepatitis autoinmune en un paciente que ya tiene un trastorno autoinmune de base. Por ejemplo, un paciente con lupus, un paciente, por ejemplo, con esclerosis múltiple, puede en algún momento desarrollar una hepatitis autoinmune. Se da con mayor frecuencia en mujeres y también, si bien está asociado a trastornos autoinmunes, hay algunos pacientes que pueden ser idiopáticas, aparecen sin ningún tipo de etiología que pueda explicar. Su frecuencia es muy baja
Y a nivel de laboratorio, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el paciente manifiesta generalmente una hepatitis aguda cuando es autoinmune. Va a empezar con una manifestación aguda, con elevación de las transaminasas, con elevación de la bilirrubina, pero acá, si tenemos un paciente que ya tiene un trastorno inmunológico, ¿qué le vamos a agregar? Si ya sabemos que tiene un proceso autoinmune, vamos a ir a detectar presencia de autoanticuerpos. Autoanticuerpos que en estos pacientes nos pueden dar anticuerpos antinucleares positivos, antimusculo liso, antiactina. Pero en las hepatitis autoinmunes aparecen otros anticuerpos que son más específicos para evidenciar la hepatitis o la lesión a nivel del hígado, como son estos pacientes pueden tener positivos anticuerpos antimicrosomales contra el citocromo P450, anticuerpos anticitosol hepático tipo 1, anticuerpos contra el antígeno soluble hepático y también anticuerpos antiproteína citosólica de tejido hepático y pancreático. Entonces, cuando se sospecha cuando se evidencia o hay una sintomatología clínica que es de una posible hepatitis y nosotros tenemos, y ese paciente tiene una patología autoinmune de base, lo que se recomienda es que en el laboratorio podamos detectar a ver la presencia de estos autoanticuerpos contra distintos antígenos a nivel hepático para evidenciar que esa hepatitis es de origen autoinmune. Estas hepatitis autoinmunes en estos pacientes se pueden manifestar de forma aguda, se controlan, el hígado vuelve a su funcionalidad normal y pueden no manifestarse nunca más durante el resto de la vida del paciente o pueden volver en forma crónica. ¿Sí? Todo depende de la individualidad de los pacientes. A veces se manifiestan una sola vez en forma aguda y a veces se van manifestando en forma intermitente en el paciente la aparición de nuevo de la hepatitis con la presencia de estos autoanticuerpos.